Era una fría noche de invierno en el norte de España. El aire estaba cargado de una humedad gélida, y las calles, iluminadas por los faroles de hierro forjado, reflejaban destellos en los charcos helados que se acumulaban en las esquinas. En el corazón de una pequeña ciudad, una plaza antigua, rodeada de edificios de piedra y balcones de hierro, permanecía casi desierta. Solo unas pocas personas apresuraban el paso, abrigándose contra el viento cortante. En una de las esquinas, una figura menuda estaba sentada sobre los escalones de piedra que llevaban a un pequeño arco. Era una niña, quizás de unos 9 o 10 años, envuelta en un abrigo desgastado que había perdido su calor hacía mucho tiempo. Su nombre era Lucía, y aunque su rostro estaba manchado por el polvo y sus manos estaban rojas por el frío, sus ojos oscuros tenían un brillo especial, como si una pequeña llama de esperanza aún ardiera en su interior. Lucía se acurrucaba contra la pared, abrazándose las rodillas para intentar conservar algo de calor. Desde donde estaba sentada, podía ver el restaurante más elegante de la plaza, La Estrella, un lugar conocido por sus platos tradicionales y su atmósfera acogedora. Las ventanas del restaurante emitían una cálida luz dorada que se derramaba sobre los adoquines. A través del cristal, Lucía podía distinguir las mesas bien dispuestas, cubiertas con manteles blancos y decoradas con velas. El aroma de la paella y el pan recién horneado flotaba en el aire, haciendo que el estómago de la niña gruñera de manera dolorosa. Había pasado días desde la última vez que Lucía había comido algo sustancioso. Desde que perdió a sus padres en un accidente, su vida se había convertido en una lucha diaria por sobrevivir. Se había acostumbrado a la indiferencia de los transeúntes, al frío que se colaba por los agujeros de su ropa, y a la soledad que la acompañaba como una sombra persistente. Sin embargo, esa noche, algo dentro de ella cambió. Tal vez fue el calor que veía tras las ventanas del restaurante o el murmullo de las conversaciones felices que llegaba a sus oídos. Tal vez fue simplemente el deseo de sentir, aunque fuera por un momento, que aún era parte de ese mundo. Lucía respiró hondo y, reuniendo todo el coraje que tenía, se levantó. Sus piernas temblaban, no solo por el frío, sino también por el miedo. Miró hacia la puerta del restaurante con incertidumbre. ¿Qué pasaría si la echaban? ¿Y si nadie la escuchaba? Pero algo más fuerte que su miedo la impulsó a avanzar. Con pasos lentos, cruzó la plaza y, antes de que pudiera cambiar de opinión, empujó la pesada puerta de madera. El interior del restaurante estaba lleno de luz y calor. Las risas y el tintineo de los cubiertos llenaban el espacio. Lucía se quedó de pie cerca de la entrada, con los pies aún sobre el felpudo, mientras los clientes, vestidos con elegancia, levantaban la vista hacia ella. El contraste entre su ropa desgastada y el lujo del lugar era evidente. Algunas personas la miraron con sorpresa, otras con desdén, y unas pocas simplemente desviaron la mirada, como si su presencia fuera una incomodidad que preferían ignorar. Lucía tragó saliva. Su garganta estaba seca, pero logró susurrar. ¿Podría cantar algo para ustedes? Por un momento, nadie respondió. Parecía que su voz se había perdido en el bullicio del restaurante. Pero entonces, un joven camarero se acercó. Era Miguel, uno de los empleados más amables de La Estrella. Con sus ojos cálidos y su sonrisa tranquilizadora, se inclinó ligeramente para ponerse a la altura de Lucía. «Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas?», preguntó con suavidad. Lucía levantó la mirada, tratando de no mostrar su temor. «Me llamo Lucía, señor», respondió en voz baja. Miguel asintió, como si ya hubiera tomado una decisión. «Muy bien, Lucía. Si quieres cantar, ven conmigo». El joven tomó su mano y la guió hacia el centro del restaurante. Mientras avanzaban, las conversaciones cesaron poco a poco. Todos los ojos estaban puestos en la niña, que se veía aún más pequeña bajo las grandes lámparas de hierro que colgaban del techo. Miguel le hizo un gesto tranquilizador antes de alejarse, dándole espacio para que hablara. Lucía respiró hondo. La primera nota que salió de su garganta fue casi un susurro, pero poco a poco su voz ganó fuerza. Cantó una canción antigua que su madre solía tararear mientras cocinaba. Era una melodía llena de nostalgia y esperanza, una canción que hablaba de los días cálidos y de los abrazos que protegen del frío. La voz de Lucía, aunque débil al principio, era clara y pura, con una emoción que parecía tocar algo profundo en cada persona que la escuchaba. Los clientes quedaron en silencio. Algunos dejaron caer los cubiertos, otros apartaron la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar.
Cuando la última nota se desvaneció, el restaurante entero permaneció en silencio por un instante que pareció eterno. Luego, alguien empezó a aplaudir. Pronto, todo el restaurante estaba lleno de aplausos. Lucía bajó la cabeza, sintiendo cómo sus mejillas se calentaban de vergüenza y alegría. Pero antes de que pudiera dar las gracias, la puerta del restaurante se abrió con fuerza. Allí estaba él, don Rafael, el propietario del lugar. Su figura alta y robusta, junto con su ceño fruncido, hicieron que el aire pareciera enfriarse. Don Rafael era conocido por ser un hombre rígido, alguien que valoraba la perfección y no toleraba las sorpresas. Sus ojos se estrecharon al ver a Lucía en el centro del salón. Don Rafael avanzó lentamente hacia el centro del restaurante. Sus pasos resonaban sobre el suelo de madera, y el bullicio que los aplausos habían creado se desvaneció por completo. Lucía se quedó quieta, inmóvil como una estatua, mientras su mirada se encontraba con la del dueño del restaurante. Había algo severo en sus ojos, algo que hacía que sus manos empezaran a temblar de nuevo. Miguel, que estaba al costado de la sala, intentó dar un paso adelante, pero la expresión de don Rafael lo detuvo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el hombre con voz firme, dejando caer su mirada primero sobre Miguel y luego sobre la niña. Su tono no era agresivo, pero tampoco invitaba a una respuesta relajada. La autoridad que irradiaba hacía evidente que estaba acostumbrado a que le dieran explicaciones inmediatas. Miguel tragó saliva, pero reunió el valor necesario para hablar. «Señor Rafael, esta niña. Estaba afuera, en el frío. No tenía nada para comer, y me pareció justo darle una oportunidad de...». Se interrumpió por un instante, notando cómo el rostro de don Rafael permanecía imperturbable, cantar para los clientes a cambio de un poco de pan. Los ojos de don Rafael volvieron a fijarse en Lucía. La niña sintió que sus piernas apenas podían sostenerla, pero se obligó a mantenerse erguida. No sabía si era el miedo o la esperanza lo que hacía que no desviara la mirada. En sus ojos oscuros, aún brillaba la pequeña chispa de determinación que la había llevado a entrar al restaurante en primer lugar. «¿Es cierto?», preguntó don Rafael, su tono algo más suave esta vez. Lucía asintió rápidamente. «Sí, señor. Solo quería algo de comida. Pensé que... si cantaba, tal vez...». Sus palabras se desvanecieron en un murmullo, incapaz de terminar la frase. Por un momento que pareció interminable, don Rafael permaneció en silencio. Su rostro, aún severo, no daba señales de lo que estaba pensando. Sin embargo, algo en la forma en que miraba a Lucía cambió, aunque fuese apenas perceptible. Había algo en esa niña que le recordaba a otra época, quizás a algo que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. «¿Y qué piensan nuestros clientes?», preguntó finalmente, girando la cabeza hacia los comensales, como si desafiara a alguien a expresar su desaprobación. Para sorpresa de todos, fue una mujer mayor la primera en hablar. Estaba sentada en una mesa cerca de la ventana, y su rostro reflejaba una mezcla de emoción y determinación. «Esa niña tiene un don, don Rafael. Su canción nos tocó el corazón. No es algo que uno pueda escuchar todos los días». Otro hombre, más joven, levantó la mano desde una mesa del fondo. «Estoy de acuerdo. Ella le dio un toque especial a la noche. Su voz nos recordó cosas importantes». Poco a poco, más voces comenzaron a sumarse. Algunos mencionaron lo mucho que les había conmovido la canción, otros simplemente pidieron que se le diera una oportunidad. Miguel, observando cómo se desarrollaba la escena, sintió una chispa de esperanza. Si los clientes estaban de su lado, tal vez don Rafael cedería. El dueño del restaurante levantó una mano, indicando que todos guardaran silencio. Sus ojos volvieron a Lucía, que seguía parada en el centro de la sala, abrazándose a sí misma como si intentara protegerse del juicio que estaba por caer sobre ella. «Canta otra vez, niña», dijo finalmente. Su tono era neutral, casi frío, pero no había hostilidad en él. «Quiero escucharte». Lucía parpadeó, sorprendida, pero rápidamente asintió. Miguel se acercó y le susurró palabras de aliento antes de retroceder nuevamente. Los comensales guardaron un profundo silencio mientras la niña cerraba los ojos, respiraba hondo y dejaba que su voz llenara el espacio una vez más. Esta vez, su canción fue aún más poderosa que la primera. Cantó con una emoción que parecía desbordarse de cada nota, llevando consigo la historia de su pérdida, su lucha y su esperanza. Su voz, aunque joven y no entrenada,
tenía una sinceridad que resonaba en el corazón de cada persona en el restaurante, incluyendo el propio don Rafael. Cuando terminó, nadie habló de inmediato. La habitación estaba sumida en un silencio casi reverencial, como si romperlo fuera un acto de profanación. Fue entonces cuando alguien comenzó a aplaudir, y pronto, todo el restaurante estalló en vítores y aplausos. Incluso don Rafael no pudo evitar un ligero asentimiento, aunque su expresión permanecía seria. «Está bien», dijo finalmente, levantando una mano para calmar a la multitud. Su mirada se posó en Lucía, que parecía confundida por lo que estaba ocurriendo. «Puedes quedarte aquí. Pero no solo esta noche. Quiero que cantes para mis clientes todas las semanas. Tendrás comida y un lugar donde descansar». Lucía no pudo contener las lágrimas. La emoción la abrumó, y apenas logró articular un débil gracias. Los comensales aplaudieron una vez más, y Miguel, de pie junto a don Rafael, sonrió ampliamente, sabiendo que había hecho lo correcto. Esa noche, mientras los últimos clientes se retiraban y las luces del restaurante se apagaban una a una, Lucía se sentó en una pequeña mesa junto a Miguel, comiendo un plato caliente de sopa que él mismo había preparado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la seguridad, a la esperanza de un futuro mejor. Pero esto era solo el comienzo de su historia. Los días comenzaron a pasar, y la vida de Lucía tomó un giro que ella nunca habría imaginado. El restaurante La Estrella se convirtió en un refugio para ella, un lugar que no solo la protegía del frío de las calles, sino que también le dio una nueva razón para sonreír. Cada noche, Lucía cantaba para los clientes, y aunque al principio estaba nerviosa y temerosa, poco a poco empezó a ganar confianza. Su voz, cálida y llena de sentimiento, se convirtió en el alma del restaurante. Don Rafael, aunque seguía siendo un hombre reservado y de pocas palabras, observaba a Lucía con una mezcla de curiosidad y respeto. Había algo en esa niña que lo conmovía de una manera que no podía explicar. Tal vez era la pasión que ella ponía en cada canción, o la forma en que iluminaba la atmósfera del restaurante con su presencia. Fuera lo que fuera, él comenzó a preocuparse por ella más de lo que habría esperado. Por otro lado, Miguel se convirtió en algo parecido a un hermano mayor para Lucía. Siempre estaba pendiente de que tuviera suficiente comida y ropa abrigadora. En las tardes, antes de que abriera el restaurante, le enseñaba pequeñas cosas, como servir agua con gracia, cómo saludar a los clientes y, en secreto, algunos trucos con las notas musicales que él conocía. Aunque no era músico profesional, tenía un oído atento y disfrutaba viendo cómo Lucía aprendía con entusiasmo. Pero el cambio más grande llegó una tarde, cuando una mujer elegante entró en el restaurante. Era doña Silvia, una conocida profesora de música que daba clases en el conservatorio local. Silvia había escuchado rumores sobre una niña con una voz increíble que cantaba en La Estrella, y su curiosidad la llevó a comprobarlo por sí misma. Lucía estaba practicando una canción con Miguel cuando doña Silvia entró. La mujer observó a la niña con atención, notando su postura, sus gestos nerviosos y la forma en que su voz parecía salir directamente de su corazón. Cuando terminó de cantar, doña Silvia se acercó lentamente, con una leve sonrisa en los labios. «Hola, pequeña», dijo con suavidad. «Me llamo Silvia, y he venido a verte. He escuchado cosas maravillosas sobre tu talento, y ahora que te he escuchado cantar, entiendo por qué todos hablan de ti». Lucía la miró con los ojos muy abiertos, casi sin saber qué decir. «¿De mí?», preguntó en voz baja, incrédula. «Así es», respondió Silvia, inclinándose un poco para estar más cerca de ella. «Tienes un don, querida. Una voz como la tuya es algo muy raro. Con un poco de entrenamiento, podrías llegar muy lejos. ¿Alguna vez has pensado en estudiar música?». Lucía negó con la cabeza, aún tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Ella siempre había cantado porque lo sentía en el alma, porque era la única forma que conocía de aliviar su tristeza. Nunca había pensado que alguien pudiera verla como algo más que una niña perdida. Doña Silvia sonrió, percibiendo las dudas de Lucía. «No necesitas decidir ahora mismo», dijo. «Pero si alguna vez quieres intentarlo, yo estaré encantada de ayudarte. Daré clases gratuitas para ti en mi conservatorio. Piensa en ello, ¿de acuerdo?». Miguel, que había estado escuchando desde un rincón, se acercó a Lucía y le puso una mano en el hombro. «Es una gran oportunidad, Lucía», le dijo con amabilidad. «Tal vez esto es algo que podrías considerar». Lucía bajó la mirada, sus pensamientos llenos de confusión.
Por un lado, la idea de estudiar música le llenaba de emoción. Pero, por otro lado, no podía evitar sentir miedo. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si fallaba? Había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible que la idea de ser vista y juzgada la asustaba. Esa noche, cuando el restaurante cerró y el silencio llenó el espacio, Lucía se quedó sentada en una mesa, reflexionando sobre la oferta de doña Silvia. Miguel se sentó frente a ella con 2 tazas de té caliente y esperó pacientemente a que hablara. «No sé si puedo hacerlo, Miguel», dijo finalmente, mirando fijamente el vapor que salía de su taza. «¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si solo soy una niña que canta porque no sabe hacer otra cosa?» Miguel sonrió suavemente. «Lucía, nadie nace siendo el mejor en lo que hace. Todos tenemos miedo al principio. Pero no se trata de ser perfecto desde el primer día. Se trata de intentarlo. Y tú ya tienes algo que muchos no tienen, un corazón lleno de música. Eso es lo que importa». Las palabras de Miguel se quedaron grabadas en la mente de Lucía mientras se iba a dormir esa noche. Tal vez tenía razón. Tal vez, solo tal vez, valía la pena intentarlo. Al día siguiente, cuando doña Silvia regresó al restaurante, Lucía la estaba esperando. Había tomado su decisión. «Quiero aprender», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «Quiero intentarlo». Doña Silvia sonrió ampliamente, y esa misma tarde llevaron a Lucía al conservatorio. Era un lugar mágico para ella, lleno de instrumentos, partituras y melodías que parecían flotar en el aire. Silvia comenzó con lo básico, ejercicios de respiración, escalas vocales, e incluso un poco de teoría musical. Lucía absorbía cada lección como una esponja, su entusiasmo superando incluso sus propias expectativas. Mientras tanto, en el restaurante, don Rafael observaba cómo Lucía iba transformándose. Aunque al principio había dudado en dejar que una niña como ella formara parte de su elegante establecimiento, ahora no podía imaginar el lugar sin ella. Cada noche que cantaba, el restaurante se llenaba de una energía especial, una calidez que ni la comida ni el ambiente podrían haber creado por sí solos. Sin embargo, don Rafael también sabía que el tiempo de Lucía en la Estrella estaba llegando a su fin. La niña tenía un talento que merecía ser compartido con el mundo, y aunque eso significara perder su presencia en el restaurante, él estaba dispuesto a apoyarla. Con el paso de las semanas, Lucía se adentró cada vez más en el mundo de la música. Bajo la guía paciente y experta de doña Silvia, comenzó a descubrir aspectos de su voz y de sí misma que nunca había imaginado. En el conservatorio, la rodeaban partituras, instrumentos y voces entrenadas, pero su entusiasmo y dedicación pronto la destacaron entre los demás. Aunque sus inicios habían sido humildes, Lucía demostraba que tenía no solo talento, sino también una determinación inquebrantable. Doña Silvia no tardó en darse cuenta de que Lucía era especial. «Tienes un don, niña», le decía mientras practicaban en el piano del conservatorio, «pero el talento no lo es todo. Necesitarás disciplina y trabajo duro. ¿Estás lista para eso?» Lucía, con sus ojos brillando de emoción, siempre respondía lo mismo. «Haré lo que sea necesario». En el restaurante La Estrella, mientras tanto, las cosas no habían cambiado demasiado. Los clientes seguían viniendo noche tras noche, muchos de ellos esperando escuchar a la niña cuyo canto había conquistado sus corazones. Aunque ahora Lucía pasaba la mayor parte de sus días en el conservatorio, regresaba al restaurante varias noches a la semana para cantar. Cada vez que lo hacía, su voz era más segura, más poderosa. La transformación no pasaba desapercibida para nadie. Miguel, siempre observador, no podía ocultar su orgullo. «Estás creciendo, Lucía. Cada vez que cantas, siento que el mundo se detiene por un momento», le dijo una noche después de que terminó su actuación. Lucía sonrió tímidamente. Aunque había ganado confianza en el escenario, seguía siendo humilde y agradecida con aquellos que la habían ayudado desde el principio. «Es gracias a ti, Miguel. Si no me hubieras dejado entrar ese día, yo Antibarra U 2026 no sé dónde estaría ahora». «No fue solo cosa mía», respondió Miguel con una sonrisa. «Tú tenías el valor, Lucía. Yo solo abrí la puerta». Pero no todos los momentos eran fáciles. En el conservatorio, Lucía enfrentaba desafíos que a veces parecían insuperables. Las largas horas de práctica, las críticas constructivas de doña Silvia y el esfuerzo físico que requería el entrenamiento vocal a menudo la dejaban agotada. Hubo días en los que dudó de sí misma.
en los que se preguntó si realmente tenía lo necesario para cumplir sus sueños. Fue en uno de esos días, cuando parecía que la duda la iba a vencer, que don Rafael decidió hablar con ella. «Lucía, ven a mi oficina», le dijo una noche después de que terminara su actuación en el restaurante. Lucía, aunque un poco nerviosa, lo siguió. La oficina de don Rafael era un lugar austero, con muebles antiguos de madera oscura y paredes decoradas con fotografías en blanco y negro. Él la invitó a sentarse frente a su escritorio y, durante un momento, no dijo nada, simplemente la observó con su mirada seria pero amable. «He notado que últimamente estás más cansada», dijo finalmente. «¿Te está costando trabajo equilibrar todo?» Lucía bajó la mirada, jugando con el dobladillo de su vestido. «Es que Antibarra U 2026 a veces siento que no soy lo suficientemente buena, señor Rafael. Hay tantas personas talentosas en el conservatorio. Yo solo soy una niña que cantaba en las calles». Don Rafael se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. «¿Sabes, Lucía? Cuando yo era joven, tenía un sueño parecido al tuyo. Quería ser chef y tener mi propio restaurante. Pero hubo momentos en los que pensé que no lo lograría. Hubo días en los que me sentí pequeño frente a otros que parecían más preparados, más talentosos». Lucía levantó la mirada, sorprendida por la confesión. Nunca habría imaginado que el hombre fuerte y seguro de sí mismo que conocía había tenido dudas. «¿Qué hizo que siguiera adelante?», preguntó. La respuesta es simple: creí en mí mismo. No fue fácil, pero aprendí que el éxito no siempre es para los más talentosos. A menudo, es para los que no se rinden. Tú tienes algo que muchos no tienen, Lucía, una voz que toca corazones. Y mientras sigas adelante, mientras te esfuerces y creas en ti misma, nada podrá detenerte. Las palabras de don Rafael resonaron en el corazón de Lucía. Esa noche, volvió a casa con un renovado sentido de propósito. Los meses se convirtieron en años, y el esfuerzo de Lucía comenzó a dar frutos. Bajo la tutela de doña Silvia, no solo perfeccionó su técnica vocal, sino que también aprendió a interpretar canciones con una profundidad emocional que pocos podían igualar. Empezó a participar en pequeños recitales locales, donde su nombre comenzó a ser conocido. Pronto, las oportunidades empezaron a llegar. Una invitación para cantar en un evento benéfico llevó a otra para un festival regional, y así sucesivamente. Cada vez que subía al escenario, Lucía llevaba consigo no solo su talento, sino también los recuerdos de las personas que la habían ayudado a llegar hasta allí. Miguel, con su bondad incondicional; don Rafael, con su sabiduría y apoyo; y doña Silvia, con su guía incansable. Pero el momento que marcó un antes y un después en su vida llegó cuando fue invitada a participar en una audición para un prestigioso concurso de música nacional. Era una oportunidad única, pero también un gran desafío. Lucía sabía que competiría contra algunos de los mejores talentos del país, y la idea de fallar la llenaba de miedo. Sin embargo, con el apoyo de todos los que creían en ella, decidió intentarlo. El día de la audición, Lucía subió al escenario con el corazón latiendo a 1000 por hora. La luz de los reflectores la cegó por un instante, pero luego cerró los ojos y dejó que la música fluyera. Cantó una canción que había aprendido de su madre, una melodía que hablaba de esperanza y resiliencia. Su voz, llena de emoción, capturó la atención de todos los presentes. Cuando terminó, hubo un silencio absoluto en la sala, seguido por un aplauso ensordecedor. Lucía sabía, en ese momento, que todo el esfuerzo había valido la pena. La audición marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Lucía. Su interpretación no solo impresionó al jurado, sino que también llamó la atención de productores y músicos que buscaban nuevos talentos. Poco después, recibió la noticia que había estado esperando con ansias. No solo había pasado la audición, sino que también había ganado un lugar para competir en la final del concurso nacional. Era un sueño hecho realidad, pero también un reto que la llenaba de emoción y nerviosismo. Durante las semanas previas a la final, Lucía se dedicó por completo a prepararse. Pasaba largas horas en el conservatorio con doña Silvia, perfeccionando cada nota, cada respiración, cada gesto. En el restaurante La Estrella, Miguel y don Rafael seguían siendo su apoyo incondicional. Aunque sus apariciones en el restaurante se habían vuelto menos frecuentes, Lucía sabía que ese lugar siempre sería su refugio, su primer hogar después de las calles. Don Rafael, aunque seguía siendo un hombre de pocas palabras, estaba visiblemente orgulloso de Lucía.
Una noche, mientras ella terminaba una breve presentación en el restaurante, se acercó a ella con una pequeña caja en las manos. «Esto es para ti», dijo, extendiéndosela. Lucía la abrió con cuidado y encontró dentro un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de estrella. «Para que recuerdes de dónde vienes, pase lo que pase», dijo don Rafael con una leve sonrisa. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó al hombre que alguna vez había sido tan severo y distante. «Gracias, don Rafael. Prometo que nunca lo olvidaré». Finalmente, el día de la final llegó. El evento se celebraba en un gran teatro en Madrid, con cientos de personas en el público y cámaras que retransmitían el concurso a todo el país. Lucía, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, esperó su turno detrás del escenario, rodeada de otros competidores. Podía escuchar los murmullos del público y el sonido de las presentaciones anteriores. Su corazón latía con fuerza, pero recordó las palabras de Miguel y don Rafael: «Cree en ti misma». Cuando anunciaron su nombre, Lucía caminó hacia el centro del escenario bajo un haz de luz. El público la observaba en completo silencio, y por un momento, todo lo que pudo escuchar fue el sonido de su propia respiración. Pero entonces cerró los ojos, respiró hondo y dejó que la música tomara el control. Cantó una canción que había compuesto en secreto, inspirada en su propia historia. La letra hablaba de pérdida, lucha y esperanza, y cada palabra resonaba con una sinceridad que conmovía a todos los que la escuchaban. Su voz era poderosa y emotiva, llenando cada rincón del teatro con una intensidad que parecía detener el tiempo. Las notas altas eran claras y precisas, mientras que las bajas estaban cargadas de una profundidad emocional que solo alguien que había vivido tanto podía transmitir. Cuando terminó, el teatro quedó en silencio por un instante, como si el público necesitara un momento para procesar lo que acababa de presenciar. Y luego, una ola de aplausos llenó la sala. La gente se levantó de sus asientos, ovacionándola con entusiasmo. Lucía, con lágrimas rodando por sus mejillas, hizo una reverencia, incapaz de contener la emoción. Entre el público, en primera fila, estaban don Rafael, Miguel y doña Silvia. Todos la miraban con orgullo, sus rostros reflejando la alegría de ver a la niña que alguna vez había cantado para conseguir comida ahora conquistando el escenario más grande de su vida. Don Rafael, que siempre mantenía una fachada dura, no pudo evitar que una lágrima solitaria cayera por su mejilla. El concurso fue un éxito rotundo para Lucía. Aunque no ganó el primer lugar, su actuación fue la más recordada de la noche. Los jueces, impresionados por su talento y autenticidad, le ofrecieron una beca completa para estudiar música en uno de los conservatorios más prestigiosos del país. Además, varios productores se acercaron a ella con propuestas para grabar su primer álbum. Lucía aceptó la beca con gratitud, sabiendo que era una oportunidad única para continuar perfeccionando su arte. Pero antes de partir hacia su nueva aventura, regresó a la Estrella para despedirse de las personas que habían cambiado su vida. El restaurante estaba lleno esa noche, no solo de clientes, sino también de amigos y conocidos que querían desearle suerte. Miguel preparó una cena especial en su honor, y don Rafael, en un gesto que sorprendió a todos, dio un pequeño discurso. Lucía, cuando entraste por esa puerta aquella noche fría, no tenías nada más que tu voz y tu valentía. Hoy, te vas con mucho más. No solo has encontrado un lugar en el mundo, sino que también nos has recordado lo importante que es creer en las personas. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, pero recuerda siempre que aquí tienes un hogar. Las palabras de don Rafael conmovieron a Lucía profundamente. Cuando llegó el momento de despedirse, abrazó a Miguel, a doña Silvia y finalmente a don Rafael, prometiendo regresar algún día. Años después, Lucía se convirtió en una de las cantantes más reconocidas de España. Sus canciones, llenas de emoción y autenticidad, conquistaron los corazones de miles de personas. Pero, a pesar de su éxito, nunca olvidó sus raíces. En cada concierto, llevaba el collar en forma de estrella que don Rafael le había dado, como un recordatorio de su primer hogar. Una noche, mientras ofrecía un gran concierto en Barcelona, Lucía miró hacia la primera fila y vio a tres figuras familiares: don Rafael, Miguel y doña Silvia. Sus rostros estaban iluminados por el orgullo y la emoción. Lucía sonrió, y por un momento, el teatro lleno de luces y aplausos desapareció. Todo lo que pudo sentir fue el calor de las personas que habían creído en ella cuando nadie más lo hizo. Esa noche, al terminar su última canción, Lucía se acercó al micrófono y dijo: «A veces, un pequeño acto de bondad puede cambiar una vida entera.
Esta canción es para las personas que me enseñaron eso. Y con esa dedicatoria, comenzó a cantar una canción que había compuesto especialmente para ellos. Mientras las notas llenaban el aire, Lucía recordó la noche en que todo había comenzado, una puerta abierta, una canción y un plato de comida. Y supo, con absoluta certeza, que esa historia siempre sería el corazón de su música.